la suma de varias molestias. Entonces, es difícil que el paciente diga estoy dispéptico. La gran mayoría de los pacientes dicen, yo tengo mi gastritis y de eso ya padezco de años. Entonces, cuando hablan de dispepsia es lo mismo de los pacientes que tienen gastritis, que es una molestia en la digestión, una sensación de incomodidad, de repente que se asocia con vinagrera, que se asocia con acumulación de gases, como que uno tiene la digestión lenta, pero vamos a aclarar mejor la definición de dispepsia. Entonces, en la dispepsia puede haber como datos principales la sensación de llenura postprandial y saciación temprana. ¿Qué cosa es la llenura postprandial? El paciente ha comido algo normal, pero siente como que hubiera ido a un matrimonio y se ha comido pues varias porciones de pollo, agarró también el cangrejo, la langosta, es decir, que se siente totalmente satisfecho y lleno. Sin embargo, comió lo que todo el mundo come normalmente. Dice, yo no entiendo, yo comí eso y antes sí no tenía un problema, pero ahora siento como que ya tengo una sensación de llenura que se me quitó el apetito por horas. Y más bien la saciación temprana es un síntoma similar, pero en el cual la persona tiene que dejar de comer porque se siente completamente satisfecho. Entonces, llenura postprandial, come, pero siente que estoy completo, estoy lleno, ¿no? Mientras el otro, saciación temprana, comienza a comer y ya no puede seguir porque la molestia es de una llenura. Y eso, dentro de dispepsia, es el síndrome de distrés postprandial. Y lo más típico es el paciente que tiene dolor y quemazón. Entonces el paciente dice, sí, siempre estoy con mi ardor, mi quemazón, y va a haber otros síntomas asociados, como puede ser que tenga eructos, que se llene un poquito de gases, y entonces dentro de la dispepsia hay como dos grandes tipos. Ahora, esto de aquí es algo que está todavía como que en controversia. Uno dice, pero ¿para qué los diferencian? Porque hay pacientes que tienen estos síntomas de dolor y además tienen sensación de llenura. Pero generalmente los especialistas tratan de ser como más especializados en tal tema para poder diferenciar y saber si hay variedades de dispepsia. Es un poquito, pero es bien difícil de evaluar. Entonces tenemos los síntomas de dispepsia, es una condición médica que impacta en la vida normal del paciente con la presencia de uno o más de estos síntomas: llenura, saciación, dolor epigástrico y inflamación epigástica. Y estas molestias son continuas por lo menos 3 meses. Y ese es un dato importante. Estas molestias no aparecieron ayer, no aparecieron hace una semana. Esto ya lo tiene estar el paciente por lo menos 3 meses que le viene continuamente, por lo menos 3 veces por semana. Y se inició al menos 6 meses. Entonces uno dice, no, yo estaba muy bien hasta que en el mes de marzo comenzaron las molestias, ¿no? Y en los últimos 3 meses se ha hecho más evidente, que es diferente del paciente que hay una reunión y come una pizza, toma un poco de vino y al día siguiente está con molestias. Entonces ese paciente no tiene gastritis, sino ese paciente tiene una indigestión. Entonces la dispepsia es algo que ya dura en el tiempo. La indigestión, lo que le cayó mal es una cosa que es de días o de una semana, es diferente. Pero cuando el paciente, estamos hablando de dispepsia, es algo que ya tiene 3 meses más o menos continuo y empezó por lo menos 6 meses antes. Ese es el dato importante para el diagnóstico de dispepsia. La dispepsia puede ser orgánica, es decir, que hay una causa dentro del organismo, el estómago, el intestino, la vesícula que lo produce, o un problema funcional. Y hay una cosa intermedia, porque dice, para ser orgánico uno tiene que investigar, porque claro,
¿Cómo puedes saber que el cuadro es orgánico si no es investigado? ¿Ves? Porque muchos pacientes, total, que las molestias no son muy intensas, de repente dicen, no, debe ser tal cosa y le dan, y entonces es una dispepsia no investigada. Y la dispepsia orgánica, para que uno pueda hacer el diagnóstico claro de orgánica, tiene que haber hecho los estudios para determinar. La culpa la tiene la vesícula que está con cálculo, que puede producir los síntomas de dispepsia. El paciente de repente tiene esto y además tiene vinagreras, diarrea, vómito, estreñimiento, que pueden coincidir, pero eso no forma parte de la dispepsia. Entonces, si yo digo, el paciente con dispepsia se caracteriza porque tiene un dolor epigástrico, sensación de llenura y vinagreras diarias, entonces me dicen, no, un momentito, será un dispéptico que tiene vinagreras, pero la vinagrera no es parte de la dispepsia. Si es que yo digo que el paciente dentro de la dispepsia se caracteriza porque tiene deposiciones sueltas con olor fétido, no, será un dispéptico que tiene diarrea, porque es intolerante a la lactosa, una cosa, pero eso no forma parte de lo que se denomina dispepsia. Y esas son, bueno, tienen que saberlo y de paso siempre hago preguntas sobre eso. Pero claro, eso, lo de los exámenes es una cosa totalmente anecdótica. Causas orgánicas, podemos decir, el propio intestino lo produce. Intolerancia alimentaria, pero claro, crónica, úlcera péptica, reflujo, neoplasia, infecciones, parasitosis, una serie de causas que producen los síntomas dispépticos. Estos son los que son del intestino. También el páncreas y las vías biliares pueden producir, entonces, claro, puede ser una colecistopatía, puede tener un cólico, pero además tiene estos síntomas de dispepsia. La pancreatitis, un cáncer, claro, porque uno dice la dispepsia, no es que la dispepsia es una cosa simple o nada más. El paciente empezó con el cuadro pancreático con los síntomas dispépticos, pero después de eso, el paciente que estaba con esa sensación de pesadez y llenura, ahora lo noto amarillo y de repente lo noto que está adelgazando. Entonces comenzó con los síntomas dispépticos, pero se ha convertido en una neoplasia. Es decir, de que el hecho que tenga estos síntomas no te indica que es un cuadro, no te preocupes, eso no es nada peligroso, porque puede evolucionar, no puede convertirte en un cáncer o otra cosa. Los problemas dispépticos pueden ser también debido a medicamentos. Bueno, el alcohol algunos lo toman como medicamento, pero es una droga, es un medicamento. AINES, antibióticos. Entonces uno siempre le tiene que preguntar, pero esto resulta que estoy tomando medicamentos para la presión y están tomando medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de enzima, y entonces eso es lo que está dando los síntomas. O es que está tomando para su anemia hierro, y eso es lo que le está dando los síntomas dispépticos. Entonces uno tiene que preguntarle qué cosa está tomando, ¿no? O si no, el paciente tiene, como decimos, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, enfermedad de colágeno, que pueden, diabetes, ¿no? Que pueden, insuficiencia renal, una serie de enfermedades que también dan síntomas dispépticos. Entonces, la dispepsia como síndrome puede tener muchas causas. Y hay una última que es funcional, en las cuales, que es la gran mayoría, tiene los síntomas, pero no hay ninguna causa a la cual uno le pueda atribuir directamente todos estos síntomas. ¿En qué pacientes tenemos que investigar? Porque la dispepsia es algo que podemos decir de que en la población general puede ocurrir en el 20%. Hay personas que están acostumbradas, no, yo sí tengo mi dispepsia, tengo mi antiácido, sacan sus pastillitas de ranitidina, dicen, no, con eso me controlo. Entonces ya viven con eso. Pero cuando hay que estudiar bien, cuando la dispepsia tiene que ser investigada en personas que tienen 50 años para arriba, el paciente que de repente está bajando de peso, sí, estoy inapetente, o estoy comiendo pero estoy bajando de peso. Oye, pero tu color ha cambiado, está bien pálido, ¿no? Sangrado digestivo, claro, eso ya el paciente con sangrado digestivo ya viene. Análisis de laboratorio alterado, claro, la hemoglobina, algunos factores de laboratorio, historia familiar de cáncer o otras enfermedades crónicas. Entonces, en esos pacientes, uno de todas maneras tiene que investigar esa dispepsia si tiene un fondo orgánico. Saber que la dispepsia de tipo funcional
es por muchos factores. Entonces, claro, porque generalmente dicen, no, la dispepsia es porque tengo gastritis. Entonces tengo inflamación, tengo el Helicobacter pylori o tengo inflamación del estómago. Pero estos pacientes a veces, hay varios que traen su colección de endoscopías. Hay varios médicos que le han hecho endoscopía, varios médicos que le han encontrado el Helicobacter pylori, han tomado tratamiento y siguen con las molestias. Dentro de la dispepsia hay varios factores en la dispepsia funcional en los cuales la ansiedad y el estrés pueden desencadenar hipersensibilidad visceral. La persona es mucho más sensible al hinchazón, a la distensión. Hay problemas también de la motilidad, de la inflamación del duodeno, de la motilidad intestinal. Uno puede tener un estómago lento, que tiene un movimiento peristáltico retardado, ¿no? Todos esos datos son datos que nos indican dispepsia. Pero lo peor de todo es que la mayoría tienen una o varias cosas que favorecen el cuadro de dispepsia. Por eso aquí hay personas que están tranquilas, pero de repente hay un problema familiar y esos síntomas que eran muy pasajeros se hacen mucho más intensos, porque hay varios factores, ¿no? Estamos viendo una serie de factores que son los que determinan eso. Lo que hemos visto, ¿no? El ácido, que muchos dicen que es, y generalmente el paciente con dispepsia le tratan de controlar el ácido. Y muchos mejoran porque hay un proceso inflamatorio muchas veces, pero muchos siguen con la molestia, ¿no? Saber que el ácido es producido en la célula parietal y hay unos factores que estimulan la producción de ácido. Entonces, el ritmo circadiano puede ser un factor, y en los pacientes que tienen enfermedades como acidopépticas, la mayor producción es en la medianoche. Muchos pacientes que tienen úlcera, el ardor epigástrico, el dolor puede ser más en la medianoche, ¿no? Por eso tienen que levantarse a tomar alguna cosa y se sienten aliviados, con algo en el estómago, yo tomé mi leche o algo ya me ha calmado. Y también en la digestión hay factores de mayor producción de ácido de acuerdo a la hora del día y de acuerdo a los estímulos olfatorios, ¿no? Uno ya solamente con oler de repente una empanada que están vendiendo, que uno comienza a producir ácido sin haber comido nada. Entonces son varios factores, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que avance tanto la ciencia del control de la acidez, que se ha visto cuáles son los factores que producen el aumento de la acidez: la acetilcolina, la histamina, la gastrina. Entonces los medicamentos que van contra eso han ayudado a controlar muchos pacientes que tienen enfermedad acidopéptica. Y factores protectores son la somatostatina y la prostaglandina, que producen sustancias que disminuyen la producción de ácido. Puedes saber que puede haber también gastritis o duodenitis y Helicobacter pylori, pero que se suman y que muchos pacientes mejoran, pero si es que la dispepsia es multifactorial, un porcentaje pueden seguir con síntomas, ¿no? Porque puede haber un vaciamiento gástrico demorado, puede haber una acomodación gástrica alterada, puede haber una motilidad antro, duodeno y lunar alterada. Lamentablemente, como que la mayoría de los casos, estos estudios son estudios especializados que no se hacen en todos los pacientes. La sensibilidad a los nutrientes, por eso que siempre el paciente, no hay paciente que le diga qué dieta tengo que comer, qué debo comer, porque todos ven que existen alimentos que aumentan y que existen alimentos que pueden disminuir las molestias. Y generalmente eso siempre va a ayudar. Si no es un factor definitivo, es un factor que puede acelerar o atenuar los síntomas. Saber de que solamente el 25% de los pacientes con dispepsia acuden a la atención médica. ¿Por qué? Porque la hipersensibilidad gástrica o el factor de estrés hacen que los pacientes vayan al médico y la mayoría de los otros pueden controlar con la dieta, cuidándose, siendo más ordenados en su alimentación.
tenemos que evaluar si ese es el último, sí, de regulación. Básicamente, entonces, lo importante es, la dispepsia es un síndrome muy común, que puede ser producido por causas orgánicas o causas funcionales. 7 de cada 10 dispépticos tienen problemas funcionales que se pueden manejar, y 3 de cada 10 dispépticos tienen una causa orgánica. Esa causa orgánica puede ser fácilmente controlable o identificada, se puede controlar, y algunos casos pueden llegar a ser casos muy severos. Por eso es que de todas maneras, en los casos en los cuales hay signos de alarma, tenemos que investigarlos. Dentro de la patología digestiva alta, otro síntoma digestivo que tenemos que recordar es el problema de la náusea, ¿no? Esa sensación de deseo. No vomita, pero tiene como sensación de vomitar. O el vómito, que ya es la eliminación forzada del contenido gástrico, o la arcada, que es el evento vigoroso que ocurre en el vómito, pero sin eliminar el contenido gástrico. Y estas molestias, si bien son digestivas, como les decía, no necesariamente todas son debido a un problema del intestino del estómago, ¿no? Hay una serie de factores. Saber que el centro del vómito está en el sistema nervioso central, en el área postrema, en el área hipotalámica, y todos estos datos pueden ser producidos, náusea y vómito, a nivel central, y no puede haber ningún problema de tipo digestivo muchas veces. Pero también hay pacientes que tienen entonces un problema a nivel del estómago. El marcapaso, el sistema marcapaso, es el que puede estimular a que se produzca una taquigastria. Esa taquigastria aumenta la epinefrina y vasopresina a nivel central, y eso va a producir una conexión hacia el hipotálamo, hacia la región límbica y a la corteza cerebral. Y en la corteza cerebral uno percibe la sensación nauseosa como esa sensación de malestar. Por eso es que hay pacientes que tienen hipertensión endocraniana que vomitan sin tener náuseas, porque no llega a la corteza, sino que llega a esta zona del hipotálamo, y el paciente vomita, y entonces tiene un paciente con hipertensión endocraniana. Tuvo un golpe, una caída, ¿no? Entonces quedó ahí, se cayó, y de repente a la semana comienza a tener vómitos en proyectil, y está ahí, está con dolor de cabeza matutino, y de repente es un cuadro de hipertensión endocraniana. Y esos datos son importantes para evaluar la náusea y el vómito dentro de los síntomas. Y que este mecanismo del vómito es un mecanismo muy interesante que es activado, en el cual se puede entender ese mecanismo. ¿Y qué cosa es lo que genera, ¿no? Entonces, saber que el vómito y la náusea pueden hacer aspectos clínicos. Si el paciente tiene vómitos sin náuseas, pensar una enfermedad del esófago. De repente, algún problema con un divertículo faríngeo de Senker, que es una bolsa donde el alimento se queda, se va quedando acumulado hasta que después lo botan. 3,5, van a tener que decir. Vómitos de origen del sistema nervioso, estómago retraccionista, enfermedad del síndrome. Vómito sin dolor abdominal, usted vomita y no tiene dolor abdominal, psicógeno, alcoholismo, gestación, enfermedades respiratorias. Entonces el paciente puede tener un problema respiratorio y puede tener esto. Ya estamos casi terminando, así que hepatitis, neoplasias, cánceres, no tienen dolor abdominal. Entonces puede tener un cáncer gástrico y acá no tiene dolor, pero también puede haber con dolor cáncer gástrico o pancreatitis o neoplasias pancreáticas. Y siempre ver qué medicamentos se toman. Pueden ser medicamentos que producen irritación gastrointestinal o medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y así no se puede enseñar, ¿no? ¿Cuánto me falta? Creo que ya estamos terminando. Entonces, la causa del dolor dispéptico no ha sido notada, pero el ácido es el más responsable, y hay que ver esto. El pointing, eso lo vamos a ver la siguiente clase, porque ahí terminamos. Esas son las preguntas de examen, pero yo se las tomo en el examen, no hay problema. Ya, creo que ahí quedado en el... Eso ha quedado en el... Sí, pues ya están hablando.
la mano, mañana me tocaba clase, digo, pero no voy a poder. Pero el día lunes que toma estreñimiento, hacemos la clase. El doctor Barrera, yo le avisé, ¿saben qué, doctor Barrera? Usted tiene campo para hacer todo en la hora del día de mañana. Porque el doctor Barrera le toca mañana